Buenas, buenas, buenas y bienvenidos. Mi nombre es David Viñón, aunque algunos me llaman David, otros me llaman David y otros no me llaman en lo absoluto. Y este es el cuarto episodio del programa Buracast, un programa fresco y divertido donde podemos divertirnos y aprender jugando. ¡Yes! El día de hoy conversamos con una entrevistada de lujo sobre migración, retos, beneficios y aportes. Quédense con nosotros para saber de quién se trata. A todos ustedes quienes nos escuchan, queremos invitarlos a un proyecto de la casa, nuestro club de inglés. Así es, Bura Fikai les invita a sumarse a nuestro club de inglés todos los miércoles a las 7 de la noche, horario de Colombia. So do not hesitate about it and just join us. Come as you are, have fun with us and develop your English abilities. You are going to excel and we are going to be there for you. So come along to our English club every Wednesday at 7 p.m. Colombian time. Bueno. Hoy contamos con la presencia de un individuo maravilloso, una excelente profesional, una gran creativa y una experimentada migrante. Gabriela Carballido. ¿Cómo le va, Gabriela? Hola a todos, buenos días, tardes, noches, donde quiera que se encuentren. Un gusto estar aquí, un gusto recibir la invitación de David. De verdad fue una sorpresa muy grata leerlo y feliz de estar compartiendo con ustedes algunas cosas de mi experiencia personal. Gabriela y yo tuvimos la oportunidad de conocernos años atrás en Venezuela, donde tuve el privilegio de ser su estudiante universitario. Sin duda alguna de las mejores experiencias académicas que llevo en mi memoria. Gabriela, para todos los que nos están escuchando, ¿quién es Gabriela Carballido? David, qué alegría escuchar eso, de verdad, para mí es sumamente gratificante y yo creo que también por eso sigo en este camino de la docencia. Escuchar que mis estudiantes tienen una perspectiva distinta de las cosas, que les gusta la materia, que les apasiona tanto como a mí, de verdad me siento muy conmovida. Para resumir quién soy yo, pues trataré, ¿no? Yo soy Gabriela Carballido Castillejos, además, ahora ya es muy importante nunca olvidar también los apellidos, ambos apellidos, ¿no? De dónde venimos, a quién pertenecemos, familias, retos, raíces. Creo que más que nunca es muy importante saber dónde estamos parados. En fin, yo soy directora de teatro, directora escénica, soy docente de teatro, pero también soy docente de literatura, específicamente en el área de literatura de habla hispana o literatura hispanoamericana. También soy docente tanto universitaria como de preparatoria, pero también de magíster. Tengo estudios en diversos campos, desde la educación, también la comunicación, el teatro, por supuesto, las artes escénicas y multimedia, recientemente la literatura. Soy una apasionada del cine, amo el cine así como amo la escena. Me gusta muchísimo trabajar con plataformas audiovisuales, pero también plataformas digitales. Me estoy estrenando ya con 2 proyectos respecto a plataformas digitales, ¿no? Este regalo que también nos dio la pandemia, creo que fue muy, muy importante. Soy mamá de un terremoto de 6 años. Estoy casada con un venezolano. Soy mexicana, creo que no lo había dicho, o si ya lo dije, pues lo repito. Mi corazón está siempre dividido porque también quiero mucho a Venezuela, quiero mucho a Colombia. Me dieron grandes momentos de mi vida. Y bueno, esa soy yo, en un resumen. Excelente. Ahora conversemos sobre migración. Desde su punto de vista, ¿qué es migración? Hoy es una pregunta compleja. En su término más básico, para mí la migración siempre nos ha acompañado, ¿no? Implica movernos, desplazarnos, y son diferentes circunstancias la que nos empuja a eso, ¿no? Desde un deseo personal, un deseo emocional, espiritual, un desplazamiento forzado, la guerra, dictaduras, etcétera. Pero constantemente es moverse, ¿no? Así como en su raíz más básica. Ya uno puede ponerle los adjetivos que quiera, si es una migración forzada, es una migración
natural, ¿no? Incluso hasta los animales migran. Creo que ahí puede como resumirse el qué es. Ahora, hablando en términos más amplios y humanos, pues evidentemente implica que es un desplazamiento por diversos motivos, desde los motivos más personales hasta motivos que salen de la persona y tienen que ver con el contexto, la cultura o la sociedad. Usted misma ha sido migrante en diferentes ocasiones en su vida, Gabriela. ¿Cómo ha sido ese proceso? Así es, como lo dices, yo he sido migrante durante muchos años en mi vida. Yo creo que mi primera migración importante ocurrió cuando yo tenía 8 años. Me he desplazado por mi país de origen, pero también por países fuera de él. Y creo que es un proceso fundamental para todos. Para mí es vital moverme constantemente y creo que también ha sido una migración privilegiada, en el sentido de que siempre he tenido la posibilidad económica. He podido llegar a esos lugares con trabajo, con amigos, casa, contactos, proyectos. Creo que ha sido un proceso bien gratificante para mí en comparación con otros procesos que me ha tocado vivir muy de cerca, acompañar muy de cerca, donde no son tan privilegiados, voy a llamarlo así. Me parece que además es una experiencia que todo ser humano debe vivir, así esté en las mejores condiciones en su vida. Yo creo que nadie se puede quedar en su lugar de origen y pretender que así va a conocer al otro. La otredad se conoce visitándola, se conoce viéndola de frente, comiendo con ella, oliéndola, percibiéndola. Si uno no se desplaza y uno no se abre a conocer, a migrar, pues siempre estaremos viéndonos el ombligo. Así es, definitivamente. Si hablamos sobre los retos de ser un migrante, ¿cuáles serían estos? Pues los retos del migrante son muchos, empezando por los retos más básicos que son su propio cuerpo. Mantener el cuerpo, mantener el espíritu, las emociones, que el otro país es completamente o la otra región es completamente desconocida. Se va a enfrentar a una otredad, esto que ya hablaba del otro, se va a enfrentar al otro. Eso es complejo. Otro reto importante puede ser lo cultural, desde la comida, cómo se viste, el frío, el exceso de calor, en fin. Hay muchísimos retos a los que se enfrenta el migrante y son cambios constantes, que creo que sería el principal, que estás fuera de tu zona de confort y eso hace que o avanzas o si no avanzas te tendrás que regresar, que también es válido, ¿no? Decir, pues no puedo en este momento y necesito tomar fuerza y regreso al origen, no pasa nada. Pero son demasiados retos. Así uno migre de forma privilegiada con todos los recursos, pues hasta ideológicamente, espiritualmente, incluso religiosamente es complicado. El reto es cómo conozco al otro y cómo ese otro entra en mi vida y cómo esa otredad la adapto a lo que yo soy, quiero y deseo. ¿Siente que el proceso migratorio puede variar dependiendo de la nacionalidad de una persona? Sí, coincido plenamente. La nacionalidad, claro que afecta el proceso migratorio. Yo creo que el éxodo venezolano nos ha enseñado mucho sobre eso, ¿no? Que a pesar de que tú puedas tener todos los estudios, toda la buena disposición, ser una persona trabajadora, eficiente, pues tu nacionalidad te marca al momento de llegar a cualquier país. No es lo mismo tener un pasaporte latinoamericano a tener un pasaporte europeo, incluso tener un pasaporte japonés a uno estadounidense. Evidentemente cambia la percepción. Lamentablemente sí, a veces la nacionalidad es una ayuda, pero también puede ser una cruz, un calvario. Entonces hay que ser conscientes que además de la nacionalidad, eso lo acompañan otras cosas, como la cultura, la lengua, el modo de ser, el color de piel, la manera de comportarse, si tu país ha estado en guerra, si tu país pertenece a ciertas organizaciones mundiales, en fin, si son países problemáticos, países que están en deuda con otros, y eso evidentemente afecta. Hago referencia al caso venezolano, pero no es el único.
Si hablamos de todos los países que están en Medio Oriente y la idea que tenemos de ellos o la idea que tenemos de los países asiáticos, depende de su nacionalidad. Y evidentemente, pues sí, afecta al momento del proceso migratorio. ¿Cómo es el emigrar para el latinoamericano? Creo que la migración para el latinoamericano es natural, pero una naturalidad un poco impuesta, en el sentido de que muchas veces la migración se da de manera forzada, obligada, el éxodo, el exilio, son palabras que comúnmente escuchamos en Latinoamérica y que tiene que ver directamente con las dictaduras militares, las dictaduras civiles, procesos de independencia, revolución, guerra civil que ha implicado que los países y regiones se muevan. También implica la migración indígena, que muchas veces no queremos reconocerla en nuestra propia identidad, pero ahí está. Y cómo también nosotros como mestizos criollos desplazamos o hicimos que las poblaciones indígenas migraran. Migrar para el latinoamericano tanto de manera interna, en lo geopolítico latinoamericano, como migrar fuera, pues tiene que ver con un proceso a veces muy empujado, por razones que no tienen mucho que ver con el deseo personal, sino más bien con el contexto que rodea a nuestros países, que evidentemente no están en la mejor situación. Años atrás usted nos hacía reflexionar sobre qué significa ser latinoamericano. Hoy vuelvo a ese interrogante. Desde su óptica, ¿qué es ser latinoamericano? Me da gusto que esa pregunta siga en tu cabeza, también lo sigue en la mía, y además es una pregunta abierta. Me parece que no podemos ni dar estereotipos, pero tampoco hacer arquetipos de latinoamericano. Y con arquetipos me refiero a lo que siempre se ha pensado de nosotros, que somos fiesteros, pachangueros, que nos gusta comer rico, en el caso de México el mariachi. Yo, por ejemplo, no puedo ver al mariachi, a mí no me gusta el mariachi y no por eso dejo de ser mexicana. Pero bueno, insisto en estas cosas de los arquetipos porque finalmente a veces el arquetipo es lo que nos ha impedido vincularnos con el otro. Me parece que ser latinoamericano puede implicar muchas cosas, desde la región donde habitamos, geopolíticamente, la lengua que hablamos, pero entonces entramos en contradicción porque entonces está Brasil, por ejemplo, que no habla español, no es su lengua oficial, o entramos en conflicto con las lenguas indígenas. Entonces, ¿no son latinoamericanos? Habría que pensar también que si los mestizos son latinoamericanos, los criollos son latinoamericanos, si lo vamos a ver desde el aspecto de la comida, de la religión, creo que es una pregunta bien interesante y es una pregunta abierta todo el tiempo. Y es importante que siempre cuestionemos esto. Es como pensar qué significa ser japonés, qué significa ser estadounidense. Y nos pueden dar un montón de características cada una de las regiones y países, pero es volverse a sentar y pensar, ¿realmente yo soy eso? ¿Realmente me identifico con ello? Y en este momento yo te podría decir que yo tengo partes de Latinoamérica, pero también tengo partes de los Estados Unidos, partes asiáticas, partes de Europa que se han quedado en mí. Quisiera tener más partes de África, pero no he tenido el privilegio de ir tan lejos. He estado muy cerca, pero no tan lejos. Pero creo que también definirnos tan rudamente o tan básicamente nos impide a veces la vinculación. Me da mucho gusto que esa pregunta siga ahí y que todo el tiempo esté abierta y que vayas tú o las personas agregando características, adjetivos, emociones, sensaciones a esa pregunta de quién soy. Hay un ejemplo muy concreto de los programas de estudio que se están formulando sobre todo en estos países de Europa del Norte, donde la nacionalidad y la raíz, más que nada la nacionalidad, no es tan importante como tratar de entender cómo es el otro y qué tiene el otro que yo puedo aprender, pero aprender en el mejor sentido, no en la memoria, sino el que yo puedo asociar, el que puedo hacer crecer como conocimiento. Pero creo que los nacionalismos son peligrosos también, los arquetipos son peligrosos, porque entonces nos puede llevar a una sobreestimación de lo latinoamericano, que lo latinoamericano es lo mejor,
y entonces desestimamos al otro y tampoco es válido. Qué bueno que sigas con esa pregunta. Insisto, yo también. Exactamente. Construir puentes para conectar con el otro. Ahora conversemos acerca de los beneficios y los aportes que trae el proceso migratorio. Bien, yo creo que eso ya lo he mencionado como en algunas partes de mis respuestas, pero los beneficios y aportes son muchísimos. En el sentido de que, pues siempre que te vas a mover vas a conocer cosas, vas a sentir cosas, te van a pasar cosas. Y sin el movimiento, pues evidentemente te vas a estancar y vas a creer que tú eres el centro del universo y del mundo, y eso es mentira, ¿no? Somos nada frente al universo, además. Somos nada frente a todo el conocimiento ancestral que tenemos como humanidad. Es decir, es bien importante entender que la migración trae muchos beneficios. Es muy dura, evidentemente, pero también nos obliga a que nuestro cerebro y nuestra percepción cambie y que se adapte mejor. Ya las teorías evolucionistas o las teorías de las especies, las teorías humanas del conocimiento, incluso de la psicología y la psiquiatría, hablan de que si el cerebro y el ente no se mueve, pues evidentemente se va a morir. Así sea de inanición, o sea, si no te mueves, ¿cómo comes? Si no cazas, ¿cómo comes? Si no te desplazas, ¿cómo conoces? Y cómo ese conocer beneficia a tu vida. Hablando en términos más cercanos y muy personales, a mí la migración me ha traído muchísimas cosas. Me ha traído academia, me ha traído conocimiento, me ha traído proyectos, me ha traído muchísimos amigos, gente que adoro, me dio a mi marido, me dio a mi hija. O sea, yo no puedo quejarme nunca de la migración, me quejaré por otros aspectos de cómo la migración no es justa para todos, de cómo la migración ha hecho que familias se separen. Esos procesos, sí, esos puedo debatirlos, puedo incluso hablar de mi proceso como migrante con mi propia familia que se quedó en Colombia y en Venezuela. Pero finalmente a mí me parece que los beneficios son grandísimos y los aportes a tu vida personal son gigantescos. Y otro aspecto, que es muy importante, es lo que tú das a la migración. O sea, yo espero y me siento muy halagada de poder recibir comentarios de mis estudiantes, proyectos de mis estudiantes y verlos en el extranjero o en Venezuela y en Colombia o en Sudamérica brillar y decir: maestra, yo aprendí esto de usted, yo vi esto de usted y a partir de esto yo decidí, tomé decisiones en mi vida. La migración a mí me ha permitido dar muchos aportes, he recibido a manos llenas y por lo tanto yo también siempre trato de corresponder a manos llenas. Me ha tocado participar en organizaciones de ayuda al migrante, pero también en proyectos escénicos que hablan de la migración. Y creo que es una deuda histórica, ¿no?, que tenemos de hablar de estos procesos y es gratificante, ¿no? El aporte debe ser dialéctico, es decir, de ambas partes para llegar a un resultado mejor. De verdad que sí, y estoy agradecido por eso. Usted ha sido de inspiración para muchos. Gabriela, me gustaría que nos compartiera, desde su experiencia como creativa y ávida del teatro, ¿cómo es el migrar para un creativo, un artista? Pues migrar para un creativo y artista, a pesar de que pudiera romantizarlo mucho, creo que también le sucede lo mismo como a otras profesiones. Es complejo, es difícil, tiene muchísimos retos. Particularmente si hablo como del proceso de los artistas ya conformados en un país y que migran a otro, tienen ciertas ventajas. Es decir, si tienes una carrera en tu país y te exilias o tienes un desplazamiento forzado, generalmente los otros países te reciben como el artista que eres y incluso te dan trabajo, casa, beneficios, etc. Si eres un artista, digamos, del régimen o de la dictadura, pues te vas a encontrar con dificultades, ¿no? Para migrar, incluso para que otros te reciban. Las personas que están como en procesos creativos en los países y de repente migran, pues sí, van a encontrarse a lo mejor con unas limitantes como los otros profesionistas o los otros trabajos, ¿no? Pero lo que sí creo es que son procesos que se adaptan mejor.
en el sentido de que el creativo pues constantemente, o el artista siempre está tratando de hacer vínculos, ¿no? De vincular la realidad, el espíritu, las emociones, etcétera, y le cuesta, creo, menos trabajo en otras regiones como vincular su conocimiento con otros conocimientos y sacar algo, ¿no? Interesante. Tengo muchos amigos en muchas áreas del arte, pero también del aspecto creativo, sea radio, televisión, cine, audiovisual, etcétera, que les ha costado menos trabajo el proceso de adaptación, pero es por la raíz que tenemos, ¿no? Evidentemente, pues sí, al principio va a ser difícil, pero creo que es más fácil la adaptación. Incluso todos los artistas o creativos que al principio han llegado a países y les ha tocado trabajar de otra cosa que no es su rama, lo aceptan de una forma menos angustiante. Eso es desde mi muy experiencia personal. He recibido amigos que aquí han tenido como algunos trabajos que no son de su área, pero no se agobian por eso, ¿no? Entonces, después van haciendo conexiones, van conectando con otros, se van uniendo a otras cosas y empiezan a crecer otros proyectos. Y eso me parece interesante. Otra cosa que creo que es fundamental es que el artista siempre está vinculándose con el afuera, ¿no? O sea, los que son artistas en el más amplio sentido de la palabra, pues no siempre van a hablar de su obra ensimismados, sino que tratan de que su obra viaje, tenga giras, así sea una obra de teatro o un cuadro, o sea, una obra plástica. Tratan de vincularla todo el tiempo. Por eso, la migración para el artista y el creativo es una migración adaptativa. Me identifico con eso. Y ahora le pregunto a usted como mamá, ¿cómo es emigrar para un padre, una madre y para el niño o joven que se enfrenta a esta nueva experiencia? Mira, es un proceso ambiguo. Lo voy a hablar desde el formato general y luego te voy a dar mi visión sumamente personal. Es un proceso ambiguo porque es un proceso que primero va desde tomar una decisión para mejorar un aspecto de tu vida, económico, cultural, religioso, social, pero también es un proceso doloroso, porque finalmente, así sea una migración privilegiada, pues los padres y los hijos empiezan a echar raíces invariablemente en ese lugar. Y tratar de remover un poco las raíces e irse, pues es doloroso, así sea, insisto, en las mejores condiciones. Desde mi punto individual, yo viví una migración dolorosa de Venezuela, porque básicamente tuvimos que salir muy rápido por cuestiones políticas. Tuvimos que salir muy rápido, dejamos cosas inconclusas, dejamos amigos, familia, gente, afectos. Recuerdo el cruce de mi hija por la frontera colombiana, además frente a una línea militar, cruzar a pie. Fue un proceso muy duro, muy controversial para mí. Yo había tenido migraciones muy, insisto, privilegiadas, y de repente tener la necesidad de salir porque evidentemente tenía que salir para ponerme a salvo. Y ponerme a salvo por mi nacionalidad. Es decir, que mi nacionalidad mexicana me sacó de algunos de esos problemas que otros migrantes pues deben enfrentar. Es importante saber que mi hija vivió un proceso de migración. Yo nunca le voy a ocultar, jamás, y eso lo hemos hablado constantemente con mi marido, que también es creativo, artista, productor. Que jamás vamos a negarle de dónde viene. Tampoco vamos a negar que es un proceso migratorio, pero es diferente el proceso migratorio que vivieron mi esposo y mi hija al que viví yo, en el sentido de que ellos son exiliados, porque literalmente su país los está sacando. Y yo vivo como una especie de semi-exilio, porque finalmente mi casa estaba en Venezuela y tuve que salir y reformularme. Es un proceso que los niños en otras condiciones deben sufrir mucho. Mi hija tuvo un duelo de su país, sigue teniendo un duelo de su país, recuerda mucho a Venezuela, recuerda mucho a Colombia, y tiene duelos, pero también los duelos son
para los niños que saben que posiblemente nunca más van a regresar. Nosotros quizá tendríamos esa posibilidad, pero no lo sabemos. También tiene que ver con que los padres y madres se separan y a veces el corazón no es suficiente. Sé de casos de papás que se fueron y dejaron a los niños a cargo de los abuelos o los tíos. Y yo no siquiera puedo imaginar el dolor que eso representa. Yo tuve la fortuna de salir con mi hija y tuve la fortuna de salir con mi esposo, pero el proceso de cruzar esa frontera, esta frontera que cruzamos los tres bajo la observación militar, la duda militar, fue durísima. Y no me quiero, insisto, imaginar las personas que están cruzando por otras regiones, por los caminos no oficiales. Insisto, este es mi caso, pero sé que hay casos más duros, más violentos, y los padres no la tienen fácil, para nada. O sea, tu hijo es parte de tu alma, de tu corazón, de tu espíritu, y es como si te lo arrancaran. O sea, si no puedes viajar con él, si no puedes estar con él, pues parte de ti no está en ti. Es una pregunta muy difícil, es una pregunta que además me duele todavía. Me duele el saber dónde estamos, dónde están esos niños, dónde están esas madres, esos padres, que también están desaparecidos algunos. En fin, es una pregunta, insisto, ambigua por lo feliz que puede ser en una parte, pero también lo sumamente dolorosa que puede ser. No es fácil, claro que no. Pero como usted dice, también hay crecimiento, también hay aprendizaje. Y eso es lo bonito, eso es lo lindo de la migración, ¿no? ¿Y cuáles han sido esos momentos especiales que rescata usted de sus experiencias migratorias? Pues son muchos. Yo creo que voy a mencionar como 5. A ver, trataré de hacer 5. Un proceso especial, y el primerito ha sido tener a mi hija, ¿no? Otro ha sido casarme. Otro ha sido lo académico. Otro han sido los proyectos entre varios países. Otro ha sido el graduarme de varias universidades. Otro ha sido el titularme y el obtener reconocimientos y premios. Eso también ha sido de las experiencias gratificantes. Otra ha sido la docencia. Creo que he fortalecido mi docencia y ha sido sumamente gratificante. Otra, ya pasé de las 5, ya lo sé, pero sigo hablando y se me siguen ocurriendo porque de verdad, insisto, siempre he recibido a manos llenas. Otra creo que ha sido el poder confrontarme a los regímenes totalitarios. Eso ha sido una gran experiencia y me ha dado muchas cosas hermosas. Otra que me ha dado es el participar en grupos de estudio para trabajar sobre algunas crónicas en Colombia y en Venezuela. Otra experiencia que me ha traído son montajes particularmente que tienen que ver con la migración, y me ha traído crecimiento profesional. ¿Hay algún otro país en el que quisiera vivir en el futuro? Por lo pronto, como un plan inmediato, voy a permanecer en México. Igual viajo constantemente. Me gustaría muchísimo, más en unos 5 años, hacia allá vamos con el doctorado, de realizarlo en Chile. Hay un doctorado en dirección escénica que estoy deseosa de tomarlo. Hay también un plan por ahí de visitar brevemente, como una estadía y una residencia artística en unos países del norte de África. O sea, se me va a hacer y me va a cumplir. A un proyecto que también está en Estambul. Me encantaría, me fascinaría conocer Japón. Me gustaría vivir ahí. Sé que sería complicado, a lo mejor para mi forma de ver el mundo y percibirlo, pero creo que podría ser una opción interesante. Finalmente, ¿qué le diría a alguien que está por atravesar o está atravesando el proceso migratorio, bien sea solo o acompañado? Primero, antes de decirle algo, yo lo abrazaría, y lo abrazaría muy fuerte. Y le diría que todo va a ser difícil, va a ser complicado, pero finalmente es movimiento. Y el movimiento va a hacer que le ocurran cosas maravillosas, como también cosas terribles. Y que eso va a acrecentar su mente, su espíritu, su manera de ver al otro. Que no tenga miedo. O bueno, sí, que tenga miedo, pero que finalmente hay que enfrentarlo.
que sea el primero en levantarse y el último en acostarse. ¿En qué sentido? A nivel profesional va a ser muy duro, siempre hay que demostrar cosas cuando eres migrante, pero al final, si te representas a ti mismo, eso trae grandes cosas. Que vas a extrañar a tu familia muchísimo, que vas a resignificar la presencia de los que quieres, que poco a poco se te van a ir olvidando las fiestas de tu país y vas a empezar a reemplazarlas por otras tradiciones, culturas y costumbres, que te vas a encontrar contigo y vas a decidir quién eres y hacia dónde quieres ir. Vas a extrañarte a ti como estabas en tu país de origen, pero estás construyendo un nuevo yo, y te volvería a abrazar y te diría que te deseo el éxito más grande del mundo, sabiendo todos los retos que implica. Y creo que algo bien importante es que no debes perder la fe en lo que sea, en ti, en Dios, en el universo, en la vida, en el espíritu, y que esa fe y voluntad te levanten cada día. Excelente. Así es. Bueno, Gabriela, muchas gracias por su tiempo. De nuevo, un placer por conversar con su persona y seguir aprendiendo de sus aportes. ¿Hay algo más que quiera acotar? Pues solo me gustaría acotar que me gustó muchísimo platicar contigo, que me sorprendió mucho tu invitación, pero también me sentí muy halagada y muy feliz de haberla recibido. Espero que esta experiencia sumamente personal pueda, pues, al menos dar alguna luz o alguna pista de lo que significa la migración. En general nada está dicho, ningún concepto es fijo, eso espero que quede como muy claro. Y algo más que me gustaría agregar es que los procesos migratorios son necesarios y no son justos todo el tiempo. Y quisiera como también abrazar nuevamente a todos los chavos y chavas jóvenes que están en este proceso de migración, pero les daré un ejemplo. Los pajaritos, cuando necesitan aprender a volar, sus padres los lanzan del nido. Veamos la migración como ese empuje que necesitamos para volar, y volar más allá del nido, y volar millones de kilómetros fuera del nido, pero que siempre esté esa posibilidad de volver. Y a todos ustedes que nos escuchen aquí en casa, espero hayan disfrutado de esta conversación tan interesante. Si les gustó este video, hagan clic en el botón me gusta, compartan, suscríbanse y toda la parafernalia. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @Ficay en Instagram y Facebook, @GenburaOficial en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Y también los invito a visitar nuestro sitio web ficay.com. Y no se olviden de nuestro English Club todos los miércoles a las 7 de la noche, horario de Colombia. Esto ha sido todo por hoy en Budacast. Bye.